lleva mucho tiempo procesarlo. Bueno, vamos a ver, nosotros ya analizamos los aspectos del catastro, ¿no? Los 3 aspectos clásicos que debería tener el catastro para llegar a ese conocimiento integral de las parcelas. Lo que vamos a ver... Hola, Germán. Buenas tardes. Hola, Germán. ¿Qué tal? Ahí pude entrar y ahí los escucho, pero bueno, recién no sé qué pasaba, que no lo entré y no los podía escuchar ni nada. Pero Sí, bueno, ahí sí estoy escuchando. perfecto, aparecía Bueno, como que te estabas conectando el sonido. Ah, bueno, perfecto. ah, bueno, Bien, un bárbaro. gusto saludarlos. Bueno, igualmente. Bueno, Bueno, me reenganché, Hola, buenas tardes. pero hola, ¿qué bueno, espero tal? no molestar mucho. Hola. No, vos preguntás, interrumpí, no hay problema, ¿eh? Sos uno más. No hacemos Bueno, discriminación acá. cero No, discriminación. El no, martes tal me cual. quise estar en trabajo, pero con la compu no pude, no sé por qué. Ajá, Y ahora estoy con el celu. está Pero con bien. la compu, en el trabajo no pude. El martes a las 18 también, ¿no? Sí. Sí, martes a las 18. Sí, Genial. sí. Bueno. Igual, acordate que yo trato de subir, ahora la del martes no la subí todavía, pero trato de subir las grabaciones. Sí, sí, las he visto, sí. Sí, Ah, sí. bien, Están bien. muy No, interesantes. no son muy Bien, los entretenidas. trabajos. No, no, están muy buenas. Y los trabajos de los chicos, espectacular, la verdad. Lo que vi de nomenclatura catastral, Bien, sí, sí. impresionante los trabajos que hicieron. Van mejorando año a año. Sí, muy bien, se van superando. Muy bueno, sí. Bueno. Bueno. Bueno, vamos a empezar entonces. Les estaba diciendo que vamos a ver, a partir de esos aspectos que necesita conocer el catastro de las parcelas para cumplir con la finalidad principal que tienen los catastros de conocimiento integral, vamos a ver cómo el catastro mantiene actualizado esos aspectos. Hola, Facusé. ¿Cómo andan? Bien, bien. Hola, Facu. Este, Hola, Angie. así que, bueno, habíamos visto que el catastro se compone de 2 grandes grupos de documentos, los internos y los externos. Los externos son los que llegan al catastro y modifican a los internos, ¿sí? Hoy vamos a ver cómo se realiza esa actualización, cómo el catastro toma esos instrumentos que llegan y qué modificaciones realiza dentro de sus instrumentos internos a partir de la llegada. ¿Alguien se acuerda cuáles son los instrumentos externos? ¿Alguno? Planos de mensura, normas. Bien, Le dejo alguno a los chicos. muy bien. Sabe todo. Creo que Milagro estaba levantando la mano. No. Ah, no, perdón, Mili. Pensé que estaba así hoy. Nada que ver. Bien, plano de mensura, normas, ¿qué otro? Alguno que tenga que ver con el aspecto jurídico, se los digo ya. Títulos. Muy bien. Y otro Títulos con el de económico. o minutas de dominio también, ¿no es cierto? Son las 2 bases de la actualización. Y el aspecto económico, como dijo Angie. Uy, perdón, vos sabés que estaba tratando de configurar el audio y los dejé de escuchar. Bueno, para el ¿Pero qué están aspecto hablando de económico, instrumentos? sí, de instrumentos externos. ¿Cuáles eran los que llegaban al Los catastro? revalúos. Muy bien, la planilla de revalúo. La planilla de revalúo nos trae la información de, por un lado, lo que vale la tierra y por el otro, las mejoras o edificios que pueden existir en una parcela, ¿sí? Esa planilla de revalúo también las crea el catastro, ¿eh? O
sea, no es como el título de propiedad que viene de otra manera, ¿no? ¿Cómo se determina el valor fiscal de las parcelas? También es el catastro el que determina a través del régimen catastral cómo se van a evaluar y qué especies se van a evaluar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, les voy a presentar el PowerPoint que tengo. Al principio. Bueno, entonces, actualización catastral. Hoy vamos a ver, o sea, qué modificaciones realiza el ingreso al catastro. No vamos a ver de qué manera ingresan, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Hoy vamos a suponer que llega al plano, como sea, a catastro y qué modificaciones realizar. Más adelante, cuando veamos registración de planos catastrales, vamos a asociar que es en ese momento donde se realiza esta actualización, ¿sí? Entonces, ¿cómo se actualizan los instrumentos internos? Bueno, a través de el ingreso de los instrumentos externos, ¿no? Se modifica el aspecto jurídico, el físico y el económico. También les tengo que decir que el catastro, cuando está en marcha y está en pleno proceso de ejecución del catastro, muchas veces no se queda esperando que llegue, por ejemplo, en el aspecto económico, que llegue la planilla de revalúo. Puede hacer operativos y hacer detecciones de oficio, operativos evaluatorios de oficio, donde por imágenes satelitales, por inspectores que salen a la calle y rastrean, entonces se detectan mejoras no declaradas, ¿sí? No es que solamente si no ingresa la planilla de revalúo, el catastro no tiene otras herramientas. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos qué operaciones realiza el catastro referido al aspecto económico. Vamos a ver que ocurre eso, o sea, que además de que toma los instrumentos que llegan al catastro, también los hace de oficio. Lo mismo pasa con el aspecto físico, ¿sí? Sale a hacer relevamientos, digamos, a realizar, hace operaciones que tienen que ver con esa actualización. Ya con el aspecto jurídico no, porque necesitamos se me ocurre que podría ser cuando en el catastro informal, cuando hay un asentamiento, podría enviar inspectores y hacer un censo de los ocupantes de cada una de las parcelas posesorias que se están dando de alta en el catastro, ¿sí? Bueno, dijimos, con el aspecto jurídico, el principal portador de la información para un catastro que se está formando es el título de propiedad, ¿sí? Hoy las minutas de dominio llegan al catastro al momento que el escribano envía a escribir un título de registro de la propiedad, tiene la obligación de redactar 2 minutas, que ahora les voy a mostrar cómo eran, por las dudas que no se acuerden de legal, y una va al catastro provincial y otra al catastro municipal, donde se ubica el inmueble que trata esa inscripción, ¿sí? Bueno, ¿qué datos? ¿Esa información es exclusiva? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver una minuta. Esperen que les comparto. Voy a compartir la pantalla para no tener que andar y subir y bajando todo.
¿Se ve ahí? Sí. Bien. Minuta de inscripción. ¿Se acuerdan ustedes? Es un resumen de lo que dice el título de propiedad. Número de entrada, partido y matrícula asignada. Acá debió tener escrito el número de entrada y el partido y la matrícula, que siempre está escrito como a mano, ¿sí? Datos del documento notarial. Escritura, bueno, eso tiene que ver con el número de escritura y la fecha y el folio de seguridad, que tiene que ver con, digamos, la inscripción dentro de lo que sería el protocolo del escribano, ¿no? Interviniente autorizante, el nombre del escribano en este caso. El registro, jurisdicción, carnet, ¿no? Los certificados que pide el escribano. Certificados de inhibición y el certificado de dominio. Nosotros no pedimos certificado de dominio, recuerden, nosotros pedimos informe de dominio como profesionales. Para un plano de mensura, nosotros tenemos que pedir el informe de dominio. Ese informe nos va a indicar quién es el titular registral a la fecha de la solicitud de ese informe, ¿sí? Luego dice especie de derecho, o sea, el motivo de esa inscripción, una compraventa por tracto abreviado. Dominio, descripción del inmueble, partido, partida, partido Bahía Blanca, partida tal, nomenclatura catastral. Nuevamente, fíjense, los escribanos también tienen el formato para ingresar la información, como la base de datos de ARBA, ¿no? Uno con número arábigo, recuerden que la circunscripción era con número romano, con la nomenclatura, y los subíndices con mayúscula, 32B, dice con mayúscula. Ubicación, designación, superficie, el deslinde de la parcela con los linderos, el corresponde, el antecedente del dominio, datos del documento notarial y ya las partes intervinientes. Adquirente es una sola persona la que adquiere, el nombre, domicilio fiscal, y transmitente dice proporción 1 de 2, o sea, los que venden, los que transmiten, son 2 personas. Bofa Mirta Alicia y Bofa Osvaldo Nicolás. Bueno, ¿qué actualizaciones va a generar esto? Bueno, en principio, lo que primero se va a actualizar hoy con la tecnología y digamos que no usamos más el cartón, el papel, la base de datos catastral, ¿sí? La base de datos catastral o la alfanumérica. Yo la otra vez cuando les mostré las bases de datos les mostré la de ARBA. Hoy traje una copia de la base de la municipalidad, que seguro que tiene unos cuantos años, porque no sé, la tenía en el pendrive, así que déjenme que voy a... Fíjense, esta era la base de datos que yo les mostré, este es el formato en Access. ¿Se acuerdan que yo les mostré que había unos formularios que era mucho más amigable para la carga? Tenemos, por un lado, la partida, por el otro, la nomenclatura, la inscripción de dominio, superficie total, superficie construida, superficie semicubierta,
No, quería ver algo. Ven. Esto está mal, semi-construida no, es semi-cubierta, ¿sí? Certificación de año, destino, característica, valor fiscal, valor de la tierra, valor de la mejora, el fiscal es la suma de las dos, zona de código de liquidación, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Es baldío? No. ¿Es baldío? Sí, ¿ven? Tiene esta característica. La nomenclatura, fíjense, la nomenclatura la teníamos toda sola en un solo campo, y después también está la misma nomenclatura separado por circunscripción, sección. Eso es para filtrar información y hacer búsquedas, ¿sí? Nomenclatura, código, bueno, y acá se repiten algunos. Y bueno, acá por ejemplo ya tengo responsable del pago, o sea, el destinatario, titular de dominio. Ahora, ustedes vayan viendo que yo les voy mostrando, y fíjense la cantidad de campos en blanco que tenemos, ¿sí? Esto es lo que yo siempre resalto cuando les hablo de las bases de datos, que ojalá ustedes tengan la oportunidad de estar en un catastro, poder organizarlo y diseñar qué información van a tener en esa base. Tener tantos campos, después es necesario cargarlos, porque si no pasa esto, ¿sí? Entonces, ¿el consejo cuál es? Bueno, hay que armar algo chiquito, algo que cumpla con las necesidades que tengamos, y después ir agregándole otras cosas. Está bien, esto por ejemplo, titular mail. Hoy es muy importante el mail, y nosotros más con la pandemia nos estamos manejando muchísimo con el mail, con la gente, ¿sí? A lo mejor cuando pusimos ese campo en la base de datos, todavía ni se usaba, ni nadie pensaba que nos iba a pasar lo que nos está pasando, y el teléfono. Es interminable cuando tenemos tanta información, y hay que tener mucha gente dedicada a cargarlo, ¿sí? Mucha gente dedicada a cargar la base. Bueno, bueno, acá empieza ya con los movimientos, los últimos movimientos, porque queda registrado cuál es el último movimiento que tuvo esa partida, y el código de movimiento, si fue una incorporación de mejora, si fue una subdivisión, si fue un cambio de titular, si fue un alta de subdivisión, o sea que se dio de alta, ¿sí? Bueno. Entonces yo ahora les pregunto, a partir de esa minuta, ¿qué información cambiaríamos? Los titulares de dominio. Muy bien. Titular de dominio. Verificaríamos que la matrícula, por ejemplo, la inscripción de dominio que figura, coincide con la que dice esa minuta. Porque también puede ser que esté mal cargada, o que sea una parcela que traía la matrícula del plano origen y hoy tiene otra, ¿sí? Entonces, esa información se carga. ¿Cuál es el primer inconveniente que tenemos? Que nosotros cuando miramos una ficha, por ejemplo, esta, que era donde cargábamos antes, nosotros veíamos el titular y quién es el que le transmite. En este caso, no lo estamos viendo. Vamos a ver quién es el último que se cargó en la base de datos, ¿sí? Para ver la sucesión de titulares, tenemos que ir a otro lado de la base de datos, donde nos va a mostrar desde cuándo hasta cuándo estuvo cargado cada uno, ¿sí? O hacer una auditoría. Mientras que nosotros en el cartón podemos, este en particular tiene dos cargados nada más, pero muchas veces tenemos muchos cargados, y podemos ver la historia dominial, digamos, por decirlo de una manera, de esa parcela, porque vamos a ver el
el propietario originario, después a quién le transmitió, a ese a quién le transmitió. ¿Cómo lo hacíamos antes? Bueno, cargábamos, si hoy tuviésemos que cargar, pondríamos en el primer renglón en blanco, acá hay algo que está escrito en lápiz que después les voy a decir qué es. La información que vale en este tipo de documentos es la que está escrita en tinta, ¿sí? Entonces, si el que le transmitió fue Bosco, Eduardo, Héctor y otros, no voy a dejar ningún renglón en blanco y voy a poner quién es el nuevo adquirente, y en este renglón voy a poner a Bosco, Eduardo, Héctor, que es el propietario anterior. Lo hubo por, bueno, el motivo del derecho, eso que decíamos hoy era compraventa, el escribano, el lugar, la fecha, la superficie, la matrícula, o sea, la inscripción de dominio, la fecha de ingreso, la fecha de la escritura y la fecha de ingreso al registro, ¿sí? Toda esa información, hoy en lo que yo cargo en la base, yo pongo solo el nombre y la matrícula, la inscripción. Pero tengo un lugar en cómo está diseñada en la base en Bahía, ¿no? Donde yo puedo poner datos. Entonces pongo adquirente fulanito, transmitente tal, escribano tal. Toda esa información nosotros igual la estamos cargando en la base en un lugar como si fuera un anexo de escritura, ¿sí? De escrituración, se llama así. Entonces ahí tenemos el dato que nos falta, que hoy lo estamos perdiendo porque no cargamos en este tipo de documentos, ¿sí? Por otro lado, para el aspecto jurídico, todo el tiempo se acerca la gente, bueno, ahora lo hacen por mail, para informar que adquirieron un inmueble y quieren registrarse y denunciar el domicilio fiscal donde quieren recibir, por ejemplo, las tasas o cualquier notificación que tenga que ver con ese inmueble. En casi todos los trámites que se realizan dentro del Departamento Catastro, se exige la vinculación tributaria con el inmueble. O sea, una persona presenta un expediente para hacer un reclamo o solicitar la numeración domiciliaria o un expediente de construcción. El expediente de construcción sí o sí tiene que venir con la copia de la escritura adentro. Si no tiene escritura, el boleto de compraventa o el documento que tenga que acredite el vínculo con esa parcela. Con lo cual es uno de los aspectos que está todo el tiempo actualizándose. Por ejemplo, hay ciertos trámites que si no se puede vincular tributariamente, a ver, un poseedor que no hay manera, no tiene un documento, o sea, es poseedor y todavía no tiene ni iniciado juicio de posesión, ni tiene plano de posesión, y bueno, ahí no se le va a otorgar el permiso para construir, por ejemplo, ¿sí? O no se le va a asignar numeración domiciliaria si no se puede vincular tributariamente, ¿sí? Tenemos un decreto que hace que, digamos, que sea muy restrictivo el tema de la vinculación que se exige para la mayoría de los trámites, ¿sí? Bueno, entonces, para aspecto jurídico, nosotros en el práctico, si no estoy confundida, corregime Angie, les damos la ficha catastral para que la actualicen, que en muchos lugares se sigue actualizando. Yo les cuento lo que pasa en Bahía. A ver, Angie, si querés decir algo. No sé si les damos la minuta también para el aspecto jurídico, Claro. y ustedes van a tener que explicar qué instrumentos internos del catastro modificarían en función del ingreso de esa minuta. Por ejemplo, como les comentaba Ceci recién, la base de datos alfanumérica sería uno de los instrumentos internos que se modificarían. Entonces ustedes tendrían que explicar, bueno, de la base de datos alfanumérica modificaríamos el campo relacionado con la titularidad, bueno, y demás.
Bien. Eso sería para el aspecto jurídico, por ejemplo. Perfecto. Bien. Bueno, cuando yo pongo, ¿es información exclusiva? La información referida al aspecto jurídico. No, no es información exclusiva. Ustedes siempre recuerden que si nosotros queremos saber a nombre de quién está una parcela, vamos a ir al catastro, pero ¿a qué? ¿A ver a nombre de quién está? No, lo que vamos a ver es qué inscripción tiene. ¿Para qué? Para que a partir de ese dato podemos acceder y solicitar el informe al registro de la propiedad. ¿Por qué digo esto? Ustedes ya lo están viendo. Si la minuta por X motivo no llega a catastro, o nadie acerca el título con la última inscripción, o la minuta llega pero está archivada allá en el sótano de catastro y nadie la actualiza. Ese titular que va a estar volcado en los instrumentos internos del catastro va a estar totalmente desactualizado. Entonces, ojo con eso. Nosotros complementamos la información que podemos tener para acceder al registro de la propiedad. Es el registro el único que nos va a indicar quién es el titular, ¿sí? Es más, yo les digo, les podría mostrar los informes que yo armo para cualquier expediente, porque normalmente los abogados preguntan quién se registra como titular, mandan un oficio y quién se registra. Yo informo, en nuestra base de datos se registra tal persona. Y después el segundo párrafo que ya lo pegamos en todas las notas. Cabe aclarar que la información obrante en este departamento referida a titularidad puede estar desactualizada y corresponde solicitar informe al registro de la propiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy probable que esté desactualizado, ¿sí? Es muy probable. Bien, seguimos. Bueno, esto es algo de lo que les decía recién. El registro de la propiedad certifica existencia de derechos reales y da publicidad legal del estado de derecho de los inmuebles. El catastro investiga y anota en sus constancias ese estado de derecho inscrito en el registro de la propiedad para correlacionarlo con el estado de hecho. Esto se refiere a que, por ejemplo, el catastro puede tener información de que en esa parcela, por ejemplo, hay personas que pretenden prescribir y el registro no está enterado, ¿sí? Ese sería el estado de hecho, ¿sí? Que hay personas que están ejerciendo otro derecho y digamos, el registro no lo tiene, no está noticiado de eso, ¿sí? Bueno, el plano de mensura. Permite conocer los elementos de las parcelas, ¿sí? La ubicación, la individualización y la definición física. Exterioriza su existencia y hace posible su registración en los catastros. Bueno, ¿qué información va a actualizar un plano de mensura? Tengo alguno abierto por acá, si me acuerdo dónde lo puse, acá. Por ejemplo, ingresa este plano de mensura. Este plano de mensura es un plano de mensura y unificación, ¿no es cierto? ¿Qué unifica? Bueno, justo es medio complicado porque ya estaban reunidas las parcelas, porque dice parcela 1, pero bueno, justo busqué un ejemplo medio complicado. Unifica de título, la parcela 1 son los lotes 3 y 4, ¿sí? 3 y 4. Entonces, de esta unificación resulta la parcela 1A. En este caso, yo iba, en la base de datos, iba a tener vigente la parcela 1, ¿sí? Con una superficie de título calculada que corresponde a la suma de los dos lotes, 3 y 4, tendría que haber buscado otro plano.
703,19, ¿sí? De título. Bueno, hoy se realiza la mensura, se ajusta la superficie y ¿qué otra cosa pasa? Se cede la ochava, ¿sí? Entonces, voy a tener que dar de baja la parcela 1, que era la preexistente, voy a tener que dar de alta a la parcela 1A, o sea, con su nueva nomenclatura, con su nueva superficie, ¿sí? Va a tener otra evaluación fiscal. A lo mejor hay que actualizar la superficie edificada o no, habría que ver si estaba todo declarado o no, ¿sí? A ver si tengo otro ejemplo. Este, por ejemplo. Bueno, la parcela, no alcanzo a ver si puedo hacer zoom. Ahí está. La parcela 1 se divide, mensura y división, en parcela 1A y 1B. Entonces, en la base de datos yo voy a tener la parcela 1, ¿sí? Voy a tener que dar de alta la parcela 1A y la parcela 1B. En la 1 yo tenía todas las construcciones, las dos construcciones que están acá. Ahora voy a tener un valor nuevo para la 1A y para la 1B. No solo por el valor de la tierra, sino que voy a tener que separar esos edificios y ver cuánto vale independientemente cada uno, ¿sí? Voy a tener que asignarle un número de partida nuevo, ¿sí? Eso vamos a ver cuando veamos registración de plano, pero quiero que lo vean ustedes ahora como, ¿sí? Para el caso, esto que les estoy hablando yo, sería lo que sería la registración del plano en el catastro provincial. En el catastro municipal, lo que pasa en Bahía es que llega este plano y hasta que alguien lo pida, lo solicite, no se hace de oficio, ¿sí? O sea, puede haber un estado parcelario generado por un plano actualizado en ARBA y no estar actualizado en el municipio, ¿no? O sea, puede estar desactualizado el municipio. En Bahía lo pide el propietario cuando él quiere. No sé, Juan, ¿ustedes qué hacen en Pehuajó? Acá en Pehuajó tenemos convenio con ARBA y nos llegan, y bueno, los cargamos, ni bien llegan, o sea, estamos atrasados como con todo, pero lo vamos cargando. Igual por lo general pasa como con las escrituras. Lo cargamos cuando viene alguien a reclamar de que no le llega el impuesto o que le llega por una sola parcela y son varias. Está bien. Juan, Pero por lo y te general pasa eso. pregunto, Otra porque... cosa que miramos por ahí. Sí, sí. Sí, decime. No, te quería No, preguntar que otra si... cosa que miramos por ahí, Sí. que miramos por ahí los propietarios también cuando hacen el visado, miramos los propietarios para ver si está actualizado o no con lo que nosotros tenemos y le pedimos al profesional si nos puede acercar copia de la escritura, que por lo general se lo dan, y si no, el informe de dominio como para tener algo y al menos lo escribimos con lápiz, que es algo que por ahí mencionabas hoy. Bien, Porque perfecto. si no, es como que ingresa al plano y ni siquiera tenemos el nombre de él. Como que, igual que pasa lo mismo con obras. Presentan algo a ampliar o a empadronar y capaz que no coincide con lo que tiene catastro. Entonces, bueno, se le pide que a los profesionales si pueden acercarnos a las escrituras también. Sí, lo que se trata de, que es aparentemente lo que pasa en la mayoría de los catastros, es que cualquier tramitación que se realice, uno aprovecha a tomar la mayor información para actualizar los tres aspectos, ¿sí? Lo que te quería preguntar es, porque nosotros no lo hacemos de oficio porque pedimos el libre deuda. Si la parcela 1, en este caso, tiene deuda de tasa municipal, nosotros no la podemos dar de baja y de alta y modificar todo. Entonces, No, pedimos... claro, acá tampoco. Ah, Lo bien. que sí podemos cambiar la titularidad
porque le ponemos, cuando la cargamos, le ponemos la fecha. Entonces, a partir de la fecha, de acá para acá es de uno y de acá para acá es de otro la deuda. Es lo único que podemos llegar a arreglar con rentas, que era lo que estaba trazando todo el catastro, porque no dejaban cambiar titularidad. Y la gran mayoría presentaba deuda. Es muy raro que cuando libere una escribanía al toque te traigan la escritura. Entonces, lo que se optó por hacer es eso. Más que nada porque en realidad fue un día y le digo, bueno, ustedes están perdiendo un montón de plata, porque no es lo mismo cobrar una parcela que una que está dividida en 4. Y Claro. entonces ahí empezaron, bueno, ¿y cómo podemos hacer? Y bueno, salió esa opción. Y le escribimos, cuando cargamos, le ponemos fecha, el escribano, y ya con eso, por lo menos decimos, bueno, de acá hasta acá, y si no liberó el escribano, se lo intima por medio de rentas o catastro, para que haga la liberación. Bien, bien. Pero en el caso que vos decís de los planos, sí, es así. Directamente no aceptamos el plano paralizado si tiene deuda. Está bien, está bien. Bueno, ¿se va a cortar? ¿Entramos de nuevo? Dale. Bueno. Bueno. Bueno.